Bienvenidos y bienvenidas a la Cápsula del Tiempo, la sección donde vemos lo que pasó en la historia un día como hoy. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La Cápsula del Tiempo. En clave Barroso. Viajemos al 13 de septiembre de 1923, una fecha que cambiaría el rumbo de España. En la madrugada de ese día, el general Miguel Primo de Rivera llevó a cabo un golpe de Estado que pondría fin al sistema de la Restauración y daría inicio a una dictadura que duraría hasta 1930. Este golpe, lejos de ser un acto aislado, contó con la complicidad del rey Alfonso XIII, quien, en un acto que muchos consideraron una traición a la Constitución, nombró a Primo de Rivera como jefe del gobierno. Para entender el contexto de este golpe, debemos retroceder unos pocos años más atrás. España se encontraba en una profunda crisis política y social. El sistema de la Restauración, basado en el turnismo entre conservadores y liberales, estaba agotado. La corrupción era endémica y el caciquismo dominaba la vida política en las zonas rurales. Además, el país todavía se recuperaba del desastre de Anual en 1921, donde murieron miles de soldados españoles en Marruecos, lo que provocó una fuerte contestación social y un cuestionamiento muy profundo de la monarquía. En este clima de descontento, los movimientos obreros y progresistas habían ganado mucha fuerza. El anarquismo, en particular, había logrado muy importantes avances. Por ejemplo, en 1919, tras la histórica huelga de la canadiense en Barcelona, se consiguió implantar la jornada laboral de 8 horas por primera vez en nuestro país. Por cierto, la misma jornada laboral que tenemos todavía a día de hoy. Un logro revolucionario para aquella época. Esta huelga, que paralizó la ciudad durante 44 días, demostró el poder de la organización obrera y sentó las bases para futuras luchas por los derechos de los trabajadores. Sin embargo, estos avances sociales fueron vistos como una amenaza, evidentemente, como siempre, por las élites económicas y militares de la época. El golpe de Primo de Rivera se presentó entonces como una solución a los problemas del país, pero en realidad fue un intento desesperado por mantener el status quo y avanzar el avance de las fuerzas progresistas. La dictadura de Primo de Rivera se caracterizó por su autoritarismo y por la persecución implacable de los movimientos de izquierdas. Los sindicatos fueron ilegalizados, los líderes obreros encarcelados o exiliados, y cualquier forma de disidencia fue duramente reprimida. Se impuso una censura estricta en la prensa y se prohibieron los partidos políticos. Pero la represión no se limitó simplemente al ámbito político. La dictadura también impuso un modelo cultural conservador y nacionalista. Se promovió una visión de España basada en valores tradicionales y católicos, ignorando la diversidad cultural y lingüística del país. El uso de lenguas como el catalán, el euskera o el gallego fue prohibido en la administración y restringido en la vida pública. A pesar de algunos éxitos iniciales en el ámbito económico, como la mejora de las infraestructuras, la dictadura de Primo de Rivera no logró resolver los problemas estructurales del país. La crisis económica global de 1929 golpeó duramente en España, provocando un aumento del desempleo y el descontento social. Además, la oposición a la dictadura fue creciendo, no solamente entre las fuerzas de izquierda, sino también entre intelectuales y sectores importantes del ejército. Paradójicamente, el golpe de Estado que pretendía salvar a la monarquía acabó siendo el principio de su fin. La complicidad del rey Alfonso XIII con la dictadura le hizo perder la poca legitimidad que le quedaba entre amplios sectores de la población, muchos de ellos de derechas también. Cuando la dictadura cayó en 1930, arrastrada por sus propias contradicciones y por la crisis económica global, el descrédito de la monarquía era ya completamente irreversible. Este descontento popular culminaría el 14 de abril de 1931 con la proclamación de la Segunda República, abriendo un periodo de esperanza y reformas progresistas. La República trajo consigo avances significativos en derechos sociales, educación y cultura. Se reconoció el sufragio femenino, se aprobaron leyes como la del divorcio y se inició una ambiciosa reforma agraria. Sin embargo, todos estos cambios, ya lo sabéis, encontraron una feroz resistencia por parte de los sectores más conservadores de la sociedad y lamentablemente el experimento democrático de la Segunda República sería truncado por el golpe de Estado fascista de 1936 que desembocaría en la Guerra Civil Española y en casi 4 décadas de dictadura franquista. Este periodo oscuro de nuestra historia dejaría heridas profundas en la sociedad española, heridas que, en muchos aspectos, aún no han cicatrizado completamente. Ahora, y en relación con esto, realmente vamos a dar un salto en el tiempo hasta el 13 de septiembre, pero de 2006.
En esta fecha, el Parlamento español, el Congreso de los Diputados, debatía la Ley de Memoria Histórica, una normativa largamente esperada que finalmente sería aprobado en 2007 por el Ejecutivo de Zapatero. Esta ley buscaba, por fin, reconocer y ampliar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista casi 70 años después del inicio del conflicto. La aprobación de esta ley fue sin duda un paso muy importante hacia la justicia histórica. Sin embargo, desde una perspectiva progresista, no podemos dejar de señalar que llegó tarde y se quedó corta en muchos aspectos. ¿Cómo es posible que tuviéramos que esperar más de 3 décadas desde el fin de la dictadura para empezar a poder abordar seriamente las heridas del pasado? Esta demora contrasta dolorosamente con la experiencia de otros países europeos. En Alemania, por ejemplo, el proceso de desnazificación comenzó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Se llevaron a cabo juicios contra los criminales de guerra, se implementaron programas educativos para enseñar sobre los horrores del nazismo y se erigieron monumentos en memoria de las víctimas. En Italia, el fascismo fue oficialmente condenado también y la Constitución del 47 incluyó cláusulas específicas para prevenir su resurgimiento. En Francia, aunque el proceso fue algo más complejo debido a la colaboración de Vichy, también se llevaron a cabo juicios y purgas contra los colaboracionistas nazis. El país reconoció oficialmente su responsabilidad en la deportación de judíos durante el Holocausto y ha implementado también leyes contra el negacionismo. Pero sin embargo, y con un doloroso contraste, en España la transición a la democracia se basó en gran medida en un pacto de silencio sobre los crímenes del franquismo. Este pacto, aunque pudo tener su justificación en el momento concreto para garantizar una transición pacífica, ha tenido consecuencias a largo plazo en la forma en la que el país lidia con su pasado y con su memoria. La Ley de Memoria Histórica de 2007, aunque bien intencionada, dejó sin resolver cuestiones fundamentales. No abordó de manera sistemática la exhumación de las fosas comunes donde aún todavía hoy, a 2024, todavía yacen los restos de miles, de decenas, de cientos de miles de víctimas del franquismo. Tampoco anuló los juicios sumarios realizados durante la dictadura, manteniendo así una sombra de legalidad sobre lo que fueron claramente actos de represión política. Es escalofriante pensar que, a día de hoy, España sigue siendo el segundo país del mundo, solo por detrás de Camboya, con más fosas comunes sin exhumar. Se estima que todavía hay más de 100.000 víctimas del franquismo enterradas en fosas comunes repartidas por todo el territorio español. Esta cifra escandalosa nos habla de la magnitud de la tarea pendiente y de la deuda histórica que nuestra sociedad tiene aún con las familias de las víctimas. Figuras de la talla, por ejemplo, de García Lorca, uno de nuestros poetas más universales, siguen enterradas en cunetas anónimas como uno de los principales símbolos dolorosos de una memoria que resiste a ser recuperada. Lorca, que fue asesinado en los primeros días de la Guerra Civil por su orientación sexual y por sus ideas progresistas, se ha convertido en un símbolo de las víctimas del franquismo, cuyo paradero sigue siendo desconocido. La situación de Lorca no es única. Miles de familias siguen sin saber dónde están enterrados sus seres queridos y esta incertidumbre no solo es un dolor personal para esas familias, sino que también es una herida abierta en nuestra sociedad. ¿Cómo podemos hablar de reconciliación y de superación del pasado cuando aún no hemos sido capaces de dar una sepultura digna a las víctimas? Lamentablemente, en los últimos años hemos sido testigos de preocupantes retrocesos en materia de memoria histórica. La irrupción de la extrema derecha en el panorama político ha traído consigo intentos de equiparar la dictadura franquista con la Segunda República, como si fuesen lo mismo, en un ejercicio de revisionismo histórico que insulta a las víctimas y distorsiona la verdad. Bajo el eufemismo de las leyes de concordia que están ahora aprobando las diferentes autonomías donde gobierna la derecha y la extrema derecha, se pretende desmantelar los avances logrados en el reconocimiento de las víctimas del franquismo como si fuese posible construir una verdadera concordia sobre el olvido y la impunidad. Estas iniciativas ignoran deliberadamente que no puede haber equivalencia moral entre un régimen democrático, con todos sus defectos, por supuesto, y una dictadura, literalmente dictadura, que se mantuvo en el poder durante décadas mediante la represión y la violencia. Este retroceso no es un fenómeno aislado, sino que se enmarca en un contexto global de auge de movimientos de extrema derecha que buscan reescribir la historia para justificar sus posiciones autoritarias y xenófobas. En varios países europeos vemos intentos similares de blanquear al fascismo y cuestionar los consensos históricos sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y frente a esta amenaza es más importante que nunca mantenernos firmes en la defensa de la verdad histórica y de los valores democráticos. La lucha por la memoria histórica no es un ejercicio de nostalgia o de revancha como a veces nos quiere hacer creer la derecha, es ante todo una cuestión de justicia y de salud democrática. Una sociedad
que no es capaz de mirar honestamente a su pasado, reconocer sus errores y honrar a sus víctimas, es una sociedad condenada a repetir sus peores capítulos. Al recordar estos acontecimientos, desde el golpe de estado de Primo de Rivera hasta los debates actuales sobre memoria histórica, no podemos evitar reflexionar sobre cómo han evolucionado estos temas hasta nuestros días. Hemos avanzado, sin duda, pero el camino por recorrer todavía es muy, pero que muy largo. Y hasta aquí ha llegado nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso.